En un año muy movido electoralmente, también para Brasil se avecinan tiempos comiciales que son decisivos y aunque no hay absoluta certeza de quiénes finalmente se medirán en esta nueva contienda, lo que reclama la mayoría del pueblo es la participación del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, que demostró que su propuesta para el gigante del sur es y ha sido la más justa, la más eficiente, en lo que tiene que ver con verdadero y necesario crecimiento y desarrollo económicos. Brasil en clave electoral, ese es nuestro expediente de hoy. Vamos a comenzar por estos datos que presentamos. Durante los años de gobierno del Partido de los Trabajadores, los distintos programas sociales como Brasil sin miseria, la Bolsa Familia o el programa Hambre Cero garantizaron la salida de la extrema pobreza de 36 millones de brasileños. El PT supo utilizar al Estado a través del gasto y la inversión pública como la mejor arma para luchar contra la injusticia social. Pero con el golpe consumado contra Dilma Rousseff y Michel Temer en el ejercicio del poder, Brasil comenzó un tránsito acelerado hacia la profundización del modelo neoliberal. El déficit fiscal fue incrementándose. Se disminuyeron el gasto y la inversión social. Se aprobó un techo de gasto consolidando el ajuste fiscal más severo de la historia reciente de Brasil, impidiendo que los sucesivos ejecutivos durante los próximos 20 años puedan sobrepasar dicho límite. Así se consolidó el golpe de las élites económicas sobre las grandes mayorías. El gobierno, sustentado en la obtención de ingresos en el corto plazo, puso a la venta empresas públicas, comprometiendo de esta forma las posibilidades de generación de ingresos públicos futuros y sostenidos en el tiempo. El superplan privatizador de Temer, recogido en el programa de alianzas de inversión, tiene su foco en 57 servicios públicos. Destaca la venta de Eletrobras, la venta del 51% de Embraer a la estadounidense Boeing, la privatización de puertos y aeropuertos, la subasta de la Casa de la Moneda y también la subasta el próximo 28 de septiembre de los derechos para explotar 4 áreas petroleras en el codiciado bloque marino Presal. Ingresos públicos que servirán al gobierno para maquillar las cuentas, pero que comprometen la soberanía económica de Brasil. Recortes y privatización. Ha sido la fórmula de Temer para tratar de librar una batalla por reinstalar en el gigante latinoamericano el modelo económico de austeridad social y entreguismo al capital extranjero que tanto recetan organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Pese a ello, el déficit primario brasileño sigue siendo uno de los más altos de la región suramericana. Según datos de la CEPAL, se ubicó en 1,7% del PIB en el año 2017. En cuanto a la deuda pública, Brasil está a la cabeza de todos los países de América Latina, alcanzando el 74% sobre el PIB en diciembre de 2017, mientras que la media de los países de la región se situó casi en la mitad, el 38,4%. En tanto que el ajuste recae sobre las grandes mayorías, pero crea a su vez grandes oportunidades de enriquecimiento a las oligarquías propietarias del gran capital. Según datos del Banco Mundial, los brasileños que viven por debajo del umbral de la pobreza pasaron de ser 2,5 millones en 2016 a 3,6 millones a finales de 2017. Otro punto que tenemos que adicionar. Si bien el año pasado la economía brasileña consiguió dejar atrás un profundo ciclo recesivo con un crecimiento de 1 punto porcentual después de 2 años consecutivos de caída de 3,6% del PIB, este año la recuperación ha sido muy lenta, en gran medida impactada por la falta de definición sobre el futuro político del país que busca superar todo este periodo convulsivo con crisis sucesivas. Además, habría que ver también ese crecimiento que se registró al cierre del año pasado, fue a costa de qué, sacrificando qué, afectando a quiénes. Recientemente, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística anunció que el PIB avanzó 0,4% en el primer trimestre con respecto al último trimestre de 2017, con un ritmo de expansión inferior al previsto. Con ello indicó que la recuperación de la economía perdió intensidad en los últimos meses. Esto llevó a que el Ministerio de Planificación revisara la previsión de crecimiento del 3% al 2,5%. Pero el presidente Michel Temer fue más allá y admitió en un discurso ante empresarios que la economía podría expandirse apenas entre un 2,5% y un 2% este 2018. Esta desaceleración recibió un sacudón adicional con la huelga de camioneros que se complicó con la del sector petrolero. La nueva proyección para la expansión del PIB de Brasil este año se situó 0,52 puntos porcentuales por debajo de la prevista hace unas semanas, cuando se esperaba un crecimiento económico del 2,7% para este año, según la nueva edición del sondeo del Banco Central. Asimismo, la incertidumbre por las elecciones presidenciales de octubre, en las que el favorito es Luis Inácio Lula da Silva, que está en prisión, también afectan al pronóstico de desempeño del gigante suramericano, que no logra despegar tras 2 años de caída libre. Entre 2014 y 2016, el PIB se contrajo 7% y el 2017 tiene un crecimiento ralentizado.
Ese contexto constituye el gran desafío de quienes se postulen definitivamente a la presidencia. Aún no hay certeza respecto a los nombres, lo decíamos, pero parece que todo dependerá de si Lula da Silva termina siendo admitido o no en este proceso comicial, es decir, su candidatura, toda vez que el Tribunal Electoral tome una posición en lo que respecta a su postulación el próximo mes de agosto, cuando toque formalizar esas aspiraciones o esas candidaturas electorales. Sumamos. Por lo pronto, Lula está decidido a dar la pelea. El pasado 7 de abril, el PT ratificó que el expresidente será su candidato y que el 15 de agosto oficializará su candidatura ante la justicia electoral. Lula continúa a la cabeza de todas las encuestas. Pese a su situación jurídica, los sondeos le adjudican cerca de un 30% de los votos. Mientras tanto, asediado por un contundente rechazo del 82% de la población, según datos de Datafola, Temer bajó su postulación y lanzó al exministro de Hacienda, Henrique Meireles, como candidato a la presidencia de Brasil. La principal bandera de Meireles es la continuidad de las reformas de Estado y el ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Temer, con los que afirma haber sacado a Brasil de la peor recesión de su historia. Abandera también la estimulación de la participación del sector privado y reducir la intervención del Estado en la economía. Es un terreno en el que se mueve una decena de candidatos, al que también busca aproximarse con menos de la mitad del apoyo a Lula el militar retirado Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, que reúne un 16% de intención de votos. El exministro de Hacienda y exgobernador Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista, tiene una intención de votos cercana al 10%, pero enfrenta el rechazo del PT. La ecologista Marina Silva, quien quedó en tercer lugar en las últimas elecciones, hoy tiene una intención de voto en torno al 10%. Y Geraldo Alckmin, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que ya gobernó con Fernando Cardoso, cuenta con alrededor del 6%. Bueno, y en medio de esta tormenta, de este derrumbe institucional sin duda, mientras se definen los nombres, se determina lo que ocurrirá con Luis Ignacio Lula da Silva. Michel Temer, el presidente legítimo, sigue entregando o poniendo la alfombra roja a todas las empresas para concederle la administración de bienes que resultan estratégicos, fundamentales para el Estado, para su pueblo, para irse tal cual llegó. Porque recuerden, con privatización llegó y con privatización quiere irse, a juzgar por todas las acciones que hemos ido contando desde este espacio. Llegamos al final de Impacto Económico. Gracias por su compañía. Nos vemos en una próxima.